El doctor Jorge Manso Denes es un destacado neurocientífico e investigador mexicano, nacido en Unión Hidalgo, Oaxaca, en 1963. Es licenciado en biología por la Universidad Veracruzana, es maestro en biología de la reproducción por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctor en ciencias fisiológicas por la UNAM. La mayor parte de su trabajo la ha desarrollado en la Universidad Veracruzana, donde ha sido investigador titular y director del Centro de Investigaciones Cerebrales, institución de la que él fue promotor y el primer director. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, un SNI 3, y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la cual fue nombrado vicepresidente en 2023 y no sé si me estoy adelantando mucho, pero ocupará la presidencia en el 2026. Ha recibido reconocimientos como el Premio Estatal de Ciencia y el Premio al Decano y ha impulsado la formación de varias generaciones de científicos en la Universidad Veracruzana. Su producción académica incluye numerosas publicaciones internacionales, dirección de tesis y participación en congresos nacionales e internacionales. Verdaderamente es un honor para el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil, que usted, doctor Manso Denes, pues vaya a compartir con nosotros algunos de sus muchos conocimientos. Y bueno, el tema de hoy, aunque creo que está en su presentación, es sexualidad y autismo, avances en la investigación científica. Me callo, le doy los micrófonos y estaremos muy atentos a lo que nos va a compartir. Muchas gracias de nueva cuenta, doctor. Muchas gracias, doctor Francisco Delfín Lara, por la invitación. Un gusto estar aquí, con ustedes. Bueno, quiero hacer una precisión. Soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Soy vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Y sí, este año asumo la presidencia de la sociedad. Sí, pero son dos entidades distintas, nada más por. A ver, déjenme compartir. Listo. Perfecto, doctor. Sí. Sí, Ven el puntero y la presentación. sí, también. Muy bien. Bueno, agradezco la invitación y pues un gusto estar aquí con ustedes en esta charla, en donde vamos a platicar sobre lo que se sabe de la sexualidad en el autismo. Déjenme comentarles que cuando yo recién me doctoré, durante mi formación de maestría y doctorado, que siempre fue en ciencias, fue en neurobiología de la reproducción y estuve haciendo cosas de conducta sexual. Luego me moví a los estudios de autismo y después de estos estudios, bueno, dejé un poco el tema de la sexualidad, pero es algo que ahora está, sobre todo a nosotros que estamos en una universidad y cada vez tenemos más jóvenes con autismo que se inscriben ya en la educación superior, tenemos o estamos enfrentados al tema de la sexualidad. Eh, ya no avanza. Ya está. Quiero empezarles primero comentándoles las generalidades del autismo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de autismo, estamos hablando de conducta, nada más de conducta, no estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque la única manera de diagnosticar el autismo es observando la conducta. Es una conducta que se manifiesta en la infancia temprana, entre los 2 y los 3 años de edad. Los niños empiezan a manifestar esas conductas autistas y esas conductas caen
en dos grandes dominios: el de la deficiencia en la comunicación y la interacción social y el de los intereses y conductas restrictivas y repetidas. Y esos son los criterios de diagnóstico. Pero cada uno de estos dominios tiene diferentes subdominios en donde nosotros podemos hacer las observaciones para el diagnóstico. Por ejemplo, en el dominio de la deficiencia en comunicación e interacción social, tenemos la baja aptitud para iniciar o responder a interacciones sociales, baja comunicación verbal y no verbal y de lenguaje corporal, bajo contacto visual, en fin, todas estas conductas, bajo juego imaginativo, bajo interés por personas y por establecer amistades y relaciones. De hecho, cuando nosotros vemos el nombre formal de este trastorno, es el trastorno del espectro autista. Trastorno porque es una modificación de algo, no es una enfermedad, es solo un cambio de algo, ¿sí? Es un trastorno. Espectro porque las conductas son variables. No es que todos los niños vayan a manifestar todas estas conductas de este lado y las que están del lado derecho, no. Hay combinaciones. Del lado izquierdo, algún niño puede presentar la conducta número uno y del lado derecho la número tres, pero otro niño puede presentar del lado izquierdo la conducta 5 y del lado derecho la conducta 2. Y eso nos da un espectro de manifestaciones conductuales. Por eso se le llama espectro. Y autista porque viene básicamente de esta conducta, la número 7 del lado izquierdo, ¿sí? Que fue la primera conducta que se observó. Se aíslan, no hacen contacto, no hacen interacción social, son aislados. Ahora ya sabemos que son aislados de las personas, humano a humano, pero no es un aislamiento de todo el entorno. Si hay un perro o un gato, sí interaccionan con el perro o con el gato, pero la baja interacción social es con otros humanos, incluyendo la mamá, el papá o los hermanos. Y con todos estos criterios de diagnóstico, bueno, se ven que hay diferentes grados de autismo. El grado uno es que necesita ayuda, ayuda ligera, ayuda mediana. El grado 2 necesita bastante ayuda y el grado 3 necesita muchísima ayuda. Entonces, digamos que estos son los diferentes criterios de diagnóstico. Cuando las conductas, porque no existe ningún estudio de laboratorio, sacar sangre, hacer encefalogramas, lo que ustedes quieran de los estudios de laboratorio que conocemos, no hay ninguno que nos diga este niño o niña tiene autismo. La única manera de diagnosticar es la observación conductual del niño. Y es un trastorno que es de por vida. Una vez que se desarrollan las modificaciones conductuales en el autismo, hay dos condiciones. Una, no es mortal. El niño no va a morir por autismo, puede llegar a ser adulto mayor, ¿sí? Y la otra, no desaparece. Una vez que se manifiestan estas conductas, quedarán por el resto de la vida de ese niño o niña. Y el asunto que nos atañe ahorita es que estos niños van a llegar a ser adolescentes. Y lo que pasa en la adolescencia es que la manifestación de la sexualidad sí se da. Sí se da la manifestación de la sexualidad, pero no se da en los parámetros conductuales que nosotros esperaríamos de la conducta. Ustedes, digo, como grupo de estudios de sexología, saben que como humano tenemos tres grandes etapas cuando se desata la interacción, cuando viene la interacción sexual. La atractividad, que es cuando sentimos atracción o empatía por otra persona. La proceptividad, que es básicamente el coqueteo: me peino, me visto, me perfumo, le invito a un café, vamos al cine, la proceptividad. Y el contacto físico. Una vez que pasamos esto, llegamos al contacto físico, que puede ser que va desde tomarse de las manos o
tocarse alguna parte del cuerpo, hasta tener relaciones sexuales. Pasamos por esas tres grandes etapas y cada una de esas etapas tiene una base neural muy específica. Y ahorita estamos empezando a entender que la base neural, que en el autismo, la base neural de la parte de en medio, esto es de la proceptividad, del que te invito al cine, te invito a un café, pasar de la atractividad al contacto físico, tiene que pasar este proceso de proceptividad. Y estas neuronas que nos regulan la proceptividad están alteradas. Ahorita vamos a ver un poco el mapa del cerebro. Están alteradas. Entonces, muchos jóvenes con autismo, bueno, muchos niños que se están desarrollando, que llegan a la adolescencia y empiezan a manifestar la conducta sexual, entran a la atractividad. La proceptividad no se les da porque las neuronas no están funcionando bien. Entonces pasan de lo atractivo, de me gusta, a tocar. Se van directamente al contacto físico y eso termina en desastre. No es una manifestación apropiada de la sexualidad. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con los adolescentes con autismo. No coquetean, no invitan, no hacen todo este ritual que hacemos antes de llegar al contacto físico. Pasan de la atracción, de me gusta, a tocar. Y ese es un grave problema de conducta. Ahora, este autismo no viene solo. Las conductas autistas, ¿sí?, vienen generalmente acompañadas por unas comorbilidades o coocurrencias: ansiedad, déficit de atención, sueño, alteraciones gastrointestinales, epilepsia, conductas obsesivas compulsivas. Y estas comorbilidades, ese es el porcentaje: 40-84% de los niños con autismo presentan ansiedad, 40 al 80% déficit de atención y hiperactividad, en fin, todas estas manifestaciones. El autismo, las conductas autistas como tal, eh, como no es una enfermedad, es un trastorno, no hay medicamentos para las conductas, para modificar las conductas, ¿sí? Pero sí, los niños con autismos a veces los medican, pero los medican para alguna comorbilidad de estas, para la ansiedad, el déficit de atención, la alteración en el sueño. En resumen, ¿cuáles son los hechos que tenemos o las evidencias que tenemos del autismo? ¿Qué lo genera? Bueno, lo genera una alteración en el desarrollo cerebral. ¿Cuáles son los factores que disparan estas alteraciones? Bueno, son factores genéticos, algunas mutaciones que ya se van conociendo, infecciones de la madre durante el embarazo o la toma de algún teratógeno de la madre durante el embarazo. Y a esto le sumamos ahora que ya se está empezando a identificar, que tendría que estar aquí, ya estará en el futuro próximo, los espermatozoides del papá. Ya se ha encontrado que algunos espermatozoides son los responsables del desarrollo de autismo. No es ni el embarazo, ni el óvulo, ni lo que haya consumido de la madre, sino que es algo que el espermatozoide que fertilizó ese óvulo desencadena. Pero los estudios sobre la participación masculina en el desarrollo de autismo, vaya, apenas están empezando. Todavía no entendemos muy bien. La manifestación de estas conductas es entre los 2 y los 3 años de edad. Sin embargo, algo que hemos estado discutiendo, y digo hemos estado discutiendo porque nosotros como grupo de investigación en este tema hemos también planteado, es que a los 2 y 3 años de edad, los padres de familia que no son expertos en observar conducta, es que se dan cuenta que hay unas conductas que ya son tan manifiestas que se empiezan a dar cuenta, porque cuando nosotros vamos a las clínicas, a los hospitales, siempre se dice, es que los familiares traen a los niños entre los 2 y 3 años de edad, entonces ahí se manifiesta el autismo. Y no.
Lo que estamos discutiendo ahora es que se manifiesta antes con conductas muy sutiles que los padres no alcanzan a detectar. Entonces, ya se están haciendo muchos estudios para ver desde cuándo se pueden empezar a ver estas manifestaciones conductuales. La prevalencia es altísima, 1 de cada 59 niños ahorita tiene autismo. Hay una diferencia de género, una niña por cada 4 niños, ¿sí? Ahí se dice que hay una diferencia entre las niñas y los niños, pero aquí hay un tema que también está saliendo a relucir. Las primeras técnicas de diagnóstico se hicieron con las manifestaciones ya muy establecidas en los niños. Ahorita se está discutiendo de que las técnicas de diagnóstico son técnicas de diagnóstico masculinas. ¿Por qué? Porque están centrados en la interacción social de los niños. El punto en el que estamos ahorita es que la interacción social de manera natural, la especie humana, ¿sí? Tenemos diferencias conductuales las mujeres y los hombres. Hay unas diferencias conductuales marcadas genéticamente, evolutivamente en la historia de la humanidad, ¿sí? Eso biológicamente es un hecho. No, no, no podemos decir que somos iguales conductualmente. Desde el punto de vista biológico no lo podemos decir. Y en el caso de los niños ocurre exactamente lo mismo. La conducta de los niños y la conducta de las niñas es diferente. ¿En qué sentido? Cada uno de los grupos por sexo, los niños y niñas, tienen conductas sociales, son muy sociales entre ellos, pero las niñas son más sociales que los niños. Y eso es parte de la naturaleza humana. Las niñas son más sociales que los niños. Y cuando nos enfrentamos a un trastorno como el autismo, que es un trastorno de interacción social, las altas interacciones sociales de las niñas han enmascarado los diagnósticos. En este momento se le llama el enmascaramiento femenino. No es que haya más niñas que niños, es que las niñas enmascaran la falta de interacción social mucho mejor que los niños. Y ahorita ya hay muchos, muchos estudios y sobre todo esos estudios se están viendo apoyados porque en este momento en donde hay mucha más apertura a los diagnósticos, cuando hay una mejor técnicas de diagnóstico, más gente que hace diagnósticos, las jovencitas, las adolescentes mujeres, ellas mismas se están dando cuenta que algo está pasando con ellas y ahorita nos encontramos con que hay diagnósticos de mujeres en la adolescencia. Se están diagnosticando muchas mujeres en la adolescencia con autismo. Y estos diagnósticos, cuando se dicen que sí, que estas adolescentes sí están dentro del espectro autista, quiere decir que lo traían desde niñas, pero no se detectó en ese momento. No se detectó porque las técnicas de diagnóstico o el enmascaramiento femenino funcionó con ellas, ¿no? Entonces aquí todavía hay un tema de discusión muy interesante sobre cómo es la conducta social entre niños y niñas. Ya cuando llegan a la adolescencia empiezan a cambiar esas conductas y cuando empiezan a cambiar esas conductas, las mismas jovencitas son las que se dan cuenta ellas mismas de que algo no cuadra en sus manifestaciones conductuales. La distribución es mundial, es un aspecto también muy, muy interesante porque se da en todo el mundo, no es de alguna raza o de alguna región del planeta, es en todas las sociedades. Y la duración, bueno, los que les decía yo a ustedes, es una condición de por vida y en esta condición de por vida, estos niños llegarán a la adolescencia y las manifestaciones sexuales sí se dan, pero no en los contextos que se deberían de dar.
Entonces, bueno, nosotros tenemos un gran rompecabezas aquí. Por un lado, si nosotros vemos esta parte izquierda, digamos que el rompecabezas, la parte del rompecabezas de lo que es la conducta, la interacción sexual, perdón, la interacción social, todo esto ya más o menos lo estamos ordenando. Pero si nosotros vemos la conducta sexual, todavía no sabemos exactamente de qué estamos hablando en el autismo. Falta muchísimo todavía por hacer. Ahora, esto seguramente ustedes lo saben. ¿Cuáles son las bases neurales de la conducta sexual? Y primero, ¿cuáles son las diferentes regiones de nuestro cerebro y qué es lo que hacen? Por ejemplo, la corteza frontal o prefrontal, toma de decisiones, planificación y control de impulsos, regulación de diversas conductas, incluyendo la conducta sexual. La corteza orbitofrontal está un poco abajo, procesamiento de recompensas y toma de decisiones, interacciones sociales y emocionales de la conducta sexual. El cíngulo, que es esta parte que está en medio, ya profundo en el cerebro, regulación emocional y toma de decisiones, motivación y conducta sexual. El cerebelo, coordinación motora, es la que nos coordina los movimientos finos que se hacen, incluyendo los movimientos durante la ejecución de la conducta sexual y modulación de funciones cognitivas y emocionales. Bueno, aquí está el control de la conducta sexual. Y la corteza de la ínsula, que también está profundo en el cerebro, percepción de emociones, autoconciencia, integración de las experiencias emocionales y de las experiencias en la conducta sexual. Tenemos estructuras más profundas como el hipotálamo, que aquí se regulan las funciones endócrinas, el control de las hormonas, testosteronas, estrógenos, progesterona, se da aquí. Y es fundamental para la activación y el control de la respuesta sexual, el hipotálamo. La amígdala regula nuestras emociones y la respuesta a estímulos sexuales emocionales. Ah, nos gusta a alguien mucho, pum, la amígdala se va a activar, ya nos gustó a alguien, ¿sí? El septum modula respuestas emocionales, regula la reproducción y regula la conducta sexual, que son dos cosas distintas. La conducta sexual que va a llevar a la reproducción. Y hay un punto fundamental. Todas estas estructuras están modificadas en el autismo. Si nosotros tenemos estructuras que ya sabemos que nos regulan la conducta sexual y la reproducción, y esas estructuras están alteradas, entonces esperaríamos que la conducta sexual también está alterada. Eh, ¿Qué pasa con esas estructuras en el cerebro autista? La prefrontal tiene un exceso de neuronas, un 67% más de neuronas, está sobrepoblada de neuronas. Por lo tanto, tiene un funcionamiento alterado. Hay una proximidad, siempre hay un espacio entre las neuronas y el otro tipo de células que hay en el cerebro, que son las glías, y esto está alterado y otras cuestiones por ahí. Me voy un poquito más rápido. La corteza orbitofrontal también presenta alteración en el volumen de los surcos y circunvoluciones, esto es, de lo arrugado que está. Las arrugas, estos pliegues que hay en la corteza del cerebro, son fundamentales, no están ahí al azar, tienen una función muy característica. Y si nosotros vemos algunas regiones del cerebro autista, esas arrugas, esos pliegues, están alterados. Nosotros, si nos vemos nuestras caras, cada uno de nosotros tiene una cara distinta. Pero si cada uno de nosotros pudiéramos sacarnos el cerebro y ponerlo sobre una mesa, todos juntos, no sabríamos cuál cerebro es el nuestro, porque todos son igualitos. Los pliegues son exactamente iguales, ¿sí? Entonces ahí ya no somos distintos, ahí sí somos internamente, ahí somos iguales. Entonces si cambian estos pliegues, pues cambia el funcionamiento de estas estructuras. La corteza del cíngulo tiene un grosor reducido, o sea, es más delgado,
tiene conexiones deficientes entre las neuronas, etcétera. La ínsula tiene una superficie más extendida, o sea, las circunvoluciones, estos pliegues cambian también y hay una hipoactividad, o sea, estas neuronas, cuando hay una emoción por ver una expresión facial de otra persona, ¿sí? Y se nos activa la corteza de la ínsula, nosotros estamos percibiendo la emoción de la persona. Eh, esta área presenta hipoactividad. ¿Eso qué quiere decir? Y que se ve desde los niños, no podemos percatar cuál es el mensaje de una expresión facial. El hipotálamo, bueno, aquí hay alteraciones hormonales, fundamentalmente de oxitocina y de vasopresina. Y aquí es donde se le empezaba a dar la explicación de la mayor prevalencia del autismo en el sexo masculino. La amígdala también presenta cambios, ¿sí? Hay un crecimiento muy acelerado desde niños y por lo tanto en los jóvenes el tamaño de la amígdala es mucho mayor. Es una región que responde a cambios hormonales, fundamentalmente del estrógeno, y tiene una densidad reducida del receptor estrógeno. Si nosotros vemos una densidad reducida de estrógenos, entonces el estrógeno no va a ser su función. Aquí me detengo por el asunto del estrógeno. Bueno, se dice que la hormona femenina es el estrógeno y la hormona masculina es la testosterona. Digámoslo que en términos generales es así, pero la testosterona se convierte en estrógeno en el cerebro, en el proceso de aromatización. Entonces, las neuronas encargadas de la regulación de la conducta sexual en ambos sexos funcionan con estrógenos. Las masculinas transforman el estrógeno a testosterona antes de funcionar. El septum también tiene cambios significativos, también tiene una modulación endocrina, fundamentalmente aquí, con la oxitocina. Y el cerebelo, bueno, el cerebelo es una estructura que apenas está empezando a estudiar, digo apenas porque tiene pocos años que se le prestó atención. Se pensaba que era una estructura fundamentalmente que controlaba el movimiento, pero ahora ya sabemos que tiene muchas otras funciones. Es algo con lo que nosotros hemos trabajado también una de las estructuras fundamentales con la que hemos trabajado en el laboratorio. Y bueno, ya para que no extenderme tanto, la hipótesis que nosotros hemos manejado es que la conducta sexual y la reproducción en el autismo son procesos que están alterados. ¿Y están alterados por qué? Porque todas las estructuras cerebrales que modulan la conducta sexual y la reproducción están alteradas. Y si esas están alteradas, entonces esperaríamos que la conducta sexual también está alterada. Ya lo hemos visto en algunos jóvenes, que está alterado el proceso de conducta sexual, pero en realidad se conoce muy poco sobre cómo son las alteraciones de la conducta. Y para empezar a explicar esto, ya entro, perdón, veo una mano levantada de Marta Beatriz Cruz Rivera. No, bueno. Eh, Nosotros lo que empezamos a hacer, empezamos a trabajar con modelos animales, esos procesos de conducta sexual. Y el primer modelo con el que empezamos a trabajar es la rata. Y fundamentalmente empezamos a estudiar la conducta sexual masculina de la rata. Les platico cómo es el proceso. Bueno, les platico un poco la historia. Hay un medicamento que se llama valproato o ácido valproico. Este es un medicamento que es un antiepiléptico. Se les da a las personas que tienen epilepsia para controlarles las crisis.
Eh, y además el valproato viene de una planta que se llama valeriana. Y la valeriana la tenemos por todos lados, en las tiendas naturistas la venden como té de valeriana, ¿sí? Te relaja, sí, te relaja. Pero este componente que trae la valeriana, que tiene la valeriana, que es el valproato, y que ya se utiliza como medicamento, tiene efectos importantes en el desarrollo fetal. Estos trabajos salieron aquí pasaron, generalmente los trabajos se hacen en modelos animales y de ahí se aplican al humano. Aquí fue al revés. Aquí en algún momento a las mujeres epilépticas que se embarazaban, les daban valproato para que no tuvieran crisis durante el embarazo, porque una mujer epiléptica embarazada, si tiene una crisis, la probabilidad de que aborte es muy alta. Entonces se les daba valproato durante el embarazo para evitar crisis y que tuvieran a sus bebés, y funcionó, pero los bebés desarrollaron autismo. Entonces, no era por ahí el asunto. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se tomó el modelo de la rata. El embarazo en la rata es muy similar al de la mujer, con los procesos neurales, hormonales, uterinos, de placenta, se parecen muchísimo, tienen muchas similitudes. El embarazo en la rata dura 21 días. Desde que la rata se embaraza, en el día 1 al día 21 está teniendo a sus crías. Dura 21 días. Si nosotros en el día 12 del embarazo de la rata le damos valproato, todas sus crías van a nacer y van a desarrollar conductas autistas. Entonces, ese es un modelo que se usa en todo el mundo para estudiar las bases neurales del autismo. Entonces, nosotros tenemos este modelo aquí en el laboratorio. ¿Qué fue lo que hicimos en este trabajo? Bueno, pusimos a reproducir a las hembras en el momento en que quedaban embarazadas. Ese era nuestro momento cero y empezábamos a contar los días. En el día 12 le aplicábamos el valproato y ya teníamos, entonces nacían sus crías y ya teníamos crías con autismo. A estas crías con autismo las dejábamos crecer y cuando eran adultos jóvenes que ya empiezan a manifestar conducta sexual, entonces empezamos a estudiar la conducta sexual. ¿Cómo es la conducta sexual de la rata? La rata, cuando una rata hembra y un macho se encuentran, el macho ejecuta tres tipos de conducta. Una es la monta, otra es la intromisión y la otra pues, es la eyaculación. En la monta, el macho se sube sobre la hembra, hace sus movimientos pélvicos y se baja. Y cuando no hay penetración del pene en la vagina de la hembra, a eso le llamamos monta. Cuando el macho se sube y tiene penetración del pene en la vagina y luego se baja, a eso le llamamos intromisión. El contacto que el macho hace con la hembra son contactos de 400 milisegundos. O sea, sube, hace sus movimientos de monta o de intromisión y se baja. Sube y se baja. Sube y se baja. Cada que se sube dura como 400 milisegundos, pero tiene un movimiento pélvico de 8 Hz más o menos en el movimiento de la pelvis, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros registramos la conducta, por ejemplo, aquí está el inicio de la conducta y los círculos verdes implican la monta, los círculos azules implican la intromisión, y lo que pasa es que en el inicio puede haber primero una monta, es al azar, todavía uno no se explica, pero tiene varias montas a lo largo del tiempo y varias intromisiones, ¿sí? Y hasta que llega la eyaculación, desde que inicia la interacción sexual hasta que eyacula,
pasan unos 5 minutos. O sea, todo esto se hace en unos 5 minutos. En unos 5 minutos, el macho ejecuta diferentes montas y diferentes intromisiones y luego eyacula. Esa es la conducta sexual de la rata. Entonces nosotros podemos sacar varios parámetros. Podemos sacar cuál es la latencia de monta. Esto es, cuánto tiempo pasó desde que esa pareja está junta hasta que el macho tiene su primer monta. Ese es un parámetro fundamental. El otro parámetro, la latencia de intromisión. ¿Cuánto tiempo pasó de la primera, desde el inicio hasta la primera intromisión? Luego, ¿cuánto tiempo, después de la primera intromisión, cuánto tiempo pasó para que el macho eyaculara? Esa es la latencia de eyaculación. Y luego contamos el número de montas, cuántas montas tuvo, esto es cuántos circulitos verdes hay aquí, el número de intromisiones, cuántas intromisiones tuvo, ¿sí? Y finalmente, una operación matemática que se llama el índice de intromisión. Es un índice, es un valor que va entre 0 y 1, que es el número de intromisiones dividido entre la suma del número de montas más el número de intromisiones. Es una proporción matemática, no es un invento que se haya hecho. Bueno, es un invento de las matemáticas, pues, ¿no? Y este índice de intromisión nos dice a nosotros la capacidad que tiene el macho de ejecutar la conducta sexual y nos da un indicio del potencial eréctil del macho. Si el potencial eréctil es bueno, va a tener muchas intromisiones. Si el potencial eréctil es bajo, va a tener pocas intromisiones. Y el índice de intromisión, si tiene buenas intromisiones, el valor se va a acercar a 1. Si tiene intromisiones bajas, el valor se va a acercar a 0. Entonces, con esto cuantificamos la conducta sexual sin ningún problema. Y si nosotros, con todo esto, hacemos un análisis de la conducta sexual, latencia de montas, por ejemplo. Esto es el tiempo que inicia la pareja hasta que el macho tiene su primer monta. ¿Cuánto tiempo pasó? Si vemos en los animales controles, esto es los que no tienen autismo inducido, ¿sí? Ese es el tiempo que tardan una vez que están con la hembra, en cuánto tiempo la montan por primera vez. Estos son los animales sin autismo y estos son los animales con autismo. ¿Sí? Sí hay una diferencia. ¿Sí? Sí ejecutan la conducta, ojo, sí ejecutan la conducta, pero el tiempo que tardan en hacer la primer monta es mucho más alto en comparación con los controles. Y si hablamos de la intromisión, esto es ya de la intromisión del pene en la vagina de la hembra, el tiempo que tardan los controles está por aquí y el tiempo que tardan los autistas está por acá. Tienen un problema de intromisión, de inserción peniana. Y lo mismo pasa con los demás. Y aquí está el índice de intromisión, el valor este matemático que les decía yo que el valor va de 1 a 0, ¿sí? En donde su índice de intromisión es muy bajo. ¿Qué podemos discutir aquí de este tema? Primero, no, no tienen bloqueada la conducta sexual, sí la ejecutan. No la ejecutan en los parámetros normales, como los ejecutan los controles. ¿Sí? Y tienen problemas de intromisión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tienen problemas de erección? No lo sabemos todavía. Estos datos nos dan la señal de que posiblemente el proceso de erección esté alterado, pero pues todavía no lo sabemos. Y este mismo modelo lo pasamos a otro modelo animal, que es el pez cebra. El pez cebra tiene la hembra y el macho, bueno, ejecutan su conducta sexual, tienen estas conductas, ¿sí? Tienen el acercamiento, es lo mismo que yo les explicaba de nosotros. Tienen el acercamiento, se le llama aquí conducta apetitiva,
O sea, ya el macho y la hembra empiezan a acercarse y a nadar cerca uno de otro. Tienen las conductas preconsumatorias, que es la proceptividad que les decía yo, que en humanos es, ya me peino bien, ya le invito un café, ya vamos al cine, etcétera. Aquí se ve la preconsumatoria, ¿sí? Nadan juntos, se detienen, uno circula alrededor del otro y eventualmente se empiezan a tocar. Y ya en la conducta consumatoria empiezan a tocarse más y empieza la oviposición de la hembra suelta sus huevos al agua y un movimiento rápido de la cola del macho, el macho suelta sus espermatozoides al agua y la fertilización es en el agua. Aquí nos da la ventaja de que nosotros esos huevos fértiles los podemos obtener y si esos huevos fértiles nosotros les ponemos valproato, el día uno de la fertilización le ponemos valproato, esos peces cuando se desarrollen, desarrollan conductas autistas. Y ese es otro modelo que usamos. Y aquí vemos, nuevamente vemos que las conductas de acercamiento, esto es, hay una atracción, ¿sí? Las barras negras son los animales controles y las barras grises son los animales con autismo inducido, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, la frecuencia de acercamiento, aunque es más reducido en las hembras que tienen el autismo inducido, no es estadísticamente significativo. Entonces, aquí decimos, parece que no pasa nada. Pero el que sí es alterado es el macho. El macho sí tiene conductas de acercamiento alteradas. Lo mismo pasa con las otras conductas. De aquí ya nada más le muestro lo del macho porque en la hembra aparentemente no pasó absolutamente nada. Pero la alteración de las conductas masculinas en el nado alrededor de la hembra están significativamente alteradas. ¿Sí? ¿Qué pasa en la hembra? Cuando llega el momento de la liberación de los huevos, no los libera. Eso sí pasa en la hembra. La oviposición no se da. Sí libera huevos, pero no libera todos los que debería de liberar. ¿Sí? Y digo, se toman un tiempo, hay un tiempo que pasa en que están liberando los huevos y ese tiempo también es muy reducido. Liberan unos poquitos huevos en poco tiempo y se acabó el asunto. Pero esos huevos que liberan están en el agua con los espermatozoides de los machos. Y lo que está pasando aquí, ¿sí? Aquí vemos el número de huevos, ¿sí? Ese es de las hembras controles y ese es el de las hembras con autismo. El número de huevos está reducido significativamente. Ahora, ¿cuál es la viabilidad? ¿Sí? Esta es la reproducción del pez cebra. Las hembras liberan muchos huevos al agua, los machos liberan muchos espermatozoides al agua, se da una fertilización muy alta, pero con el paso del tiempo, aquí está el momento de la fertilización, y esos son los días después de la fertilización, empieza a haber una viabilidad que empiezan a bajar. Esta es la curva natural, ¿sí? Entonces, digamos que una pareja de 150, entre 150 y 200 huevos, ¿sí? Los que llegan a vivir son unos 40 o 50 sujetos. Pero cuando hablamos de los huevos de las hembras con autismo, es un número menor de huevos, pero la viabilidad de esos huevos al día 90, cuando ya son, eh, eh, digamos, ya empiezan a la etapa reproductiva, prácticamente ya ninguno está vivo, ¿sí? Entonces, aquí sí hay un efecto sobre el éxito reproductivo. Es muy bajo. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto en los modelos animales. ¿Qué pasa en los humanos? ¿Sí? ¿Qué pasa en los humanos? Los trabajos en los humanos han sido realmente muy limitados. ¿Qué podemos encontrar?
Una, que la fisiología relacionada con la pubertad se adelanta significativamente en las mujeres, no en los hombres. ¿Sí? Ambos sexos presentan niveles de interés sexual similar a los neurotípicos, esto es, a los que no tienen autismo. Las mujeres presentan mayor ansiedad sexual y mayores relaciones afectivas, y los hombres exhiben mayores niveles de deseo sexual y más actividades de masturbación. En los adultos la masturbación es la conducta sexual más frecuente, seguido por el tomado de las manos y los besos con la pareja. Una de las cuestiones en el autismo es que estas personas son hipersensibles. Tienen mucha sensibilidad a la luz, a los sonidos y al contacto. ¿Sí? Y por eso ocurre esto cuando van a tener una interacción sexual, en muy pocas ocasiones lo intentan, y cuando lo intentan tratan de separarse lo más rápido posible de la pareja. Eso es algo en lo que hay gente que está pidiendo que se trabaje. Incluso hay jóvenes, adolescentes o adolescentes adultos con autismo que lo que que se dan cuenta que tienen una alta afinidad por tener relaciones sexuales, pero no pueden estar mucho tiempo pegados piel con su pareja. Y lo que piden es, háganme algo porque yo sé que quiero estar más pegado con mi pareja, pero no puedo. Me tengo que separar de inmediato. No puedo estarme tocando. ¿Sí? Y ellos están pidiendo eso y no ha sido posible, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la masturbación es predominante, pero hay un espectro de comportamientos de lo que se sabe muy poco. Aquí estamos, y podemos ir platicando de muchos aspectos de la sexualidad humana, ¿no? Ahorita ya se ha propuesto un control farmacológico con una medicina que se llama mirtazapina. Es un antidepresivo y controla estas conductas sexuales inapropiadas. ¿Sí? Eh, no sabemos cuál es el potencial reproductivo con los hombres. ¿Sí? Nosotros con nuestros modelos animales sabemos que sí pueden fertilizar a las hembras, pero no son viables esos huevos, ¿sí? En humanos no sabemos si esto puede ocurrir. Las mujeres con autismo de alto funcionamiento, los del nivel uno, sí sabemos ya que sí tienen la capacidad de embarazarse. Lo que todavía no sabemos es si sus hijos que están teniendo ahora algunas, hasta qué edad van a vivir. De acuerdo a lo que nos vimos en los huevecillos de las hembras, hay una muerte prematura. No, eso todavía no se sabe. Hay un problema con estas mujeres que se embarazan. No hay lo que les decía yo de la interacción sexual. Tienen que separarse rápido. Entonces ahora imaginen a una mujer con autismo que le está creciendo el vientre. Hay un estrés altísimo en ellas. Las mujeres con autismo que han tenido a sus bebés no los pueden amamantar por mucho tiempo porque no los pueden estar tocando mucho tiempo. Entonces, esos son problemas en los que estamos metidos ahorita. Entonces, experimentan mucha ansiedad, ¿sí? Cansancio físico, mental, depresión, y tienen muchos miedos relacionados con su maternidad, ¿sí? Bueno, y tienen algunas complicaciones. Y finalmente, y ya con esto cerraría yo, sí hay conductas que ya sabemos, el 30% de los jóvenes con autismo se identifica como heterosexual y el 70% se identifica como homosexual, bisexual o asexual. Esas son las proporciones en las que se ha visto en este momento. Los hombres con autismo, estoy hablando ya de adolescentes y adolescentes adultos en donde su conducta sexual ya se manifestó. Eh,
Muchos se identifican como bisexuales y las mujeres como homosexuales. Y la homosexualidad tiende a la bisexualidad a medida que avanza la edad. Eh, y en estas interacciones sexuales, cuando vemos la diferencia de conductas entre hombres y mujeres con autismo, se ve que las mujeres tienen una mayor tendencia a involucrarse físicamente en actividades sexuales. El 50% de la población de adolescentes y adultos con autismo tiene relaciones afectivas, ¿sí? Que es mucho más baja que las neurotípicas. Pero el 74% de este 50%, el 74% expresa satisfacción en su vida de pareja y mantienen relaciones estables. Eh, y bueno, hay muchas preguntas, pero una fundamental es que ¿por qué hay mayor diversidad sexual y tendencia a la bisexualidad y homosexualidad en el autismo? Este es un punto que ya se está observando, esas son las proporciones, pero no se puede explicar. No se puede explicar porque hay una mayor tendencia en comparación a los no autistas, a la bisexualidad y a la homosexualidad. Y bueno, pues hasta aquí me quedo. Eso es lo que yo tenía para platicarles el día de hoy. Y pues quedo abierto a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, doctor. Le pediría por favor que si deja de compartir la pantalla y le voy a pasar las preguntas, las intervenciones que hubo en el chat. Desde luego aquí hay que tomar en cuenta que estamos dos grupos. Uno representado por el doctor, donde se hace investigación en los laboratorios, y otro, el cuerpo de sexólogas, sexólogos que trabajan con otras cuestiones, no tanto investigaciones de laboratorio. Bueno, doctor, comenzamos y dice, dice Gloria Santos. No es parte de la naturaleza humana. Las niñas no son más sociales, son más socializadas. Bueno, aquí estamos en un problema semántico, ¿no? Pero básicamente la idea es la interacción entre ellos, ¿no? Sea social o socializada, como se le quiera llamar. Desde el punto de vista que nosotros trabajamos, hablamos de interacción social. Esto es interacción entre las personas, ¿no? Aquí sería nada más un problema de cuestiones semánticas. Y Pero la ese es el misma, mensaje, ¿no? ajá, la misma Gloria, la doctora Gloria Santos dice, pero ¿cómo confirman que las ratas son autistas? Ah, bueno, se han hecho muchos trabajos al respecto, para que nosotros podamos identificar un modelo animal como representativo de una condición humana, ¿no? Se hacen muchísimas pruebas para que esto se valide en el mundo, ¿no? Hay muchos laboratorios que se dedican a validar modelos animales. Y ese es un modelo ya muy validado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el humano hay alteraciones en el lenguaje. Las ratas se comunican, la madre se comunica con las crías a través de vocalizaciones, tienen unas vocalizaciones muy características. Vocalizan a 22 kilohertz, nosotros no los alcanzamos a escuchar. Vocalizan al mismo nivel que los murciélagos, a 22 kilohertz. El oído humano no detecta 22 kilohertz, pero nosotros ya hicimos un trabajo justamente con micrófonos para murciélagos y pudimos detectar, ese trabajo ya lo tenemos publicado también, pudimos detectar que las vocalizaciones de las crías con autismo cambian significativamente y no hay una comunicación adecuada con la madre, ¿no? De hecho, bueno, hay cosas que no les platico, pero
requieren de muchos cuidados de nosotros como experimentadores para que sobrevivan, si no, no sobreviven, ¿no? Pero sí hay muchas conductas, socializan mucho ustedes saben, una rata hembra tiene de 8 a 10, a veces hasta 15 crías, y los hermanos socializan mucho entre ellos. Están siempre en una pelotita de crías, subiéndose unas arriba de otras, y conforme van creciendo empiezan a jugar entre ellas. Esas conductas no se ven, ¿no? No se suben unas con otras, se empiezan a dispersar, ¿sí? Y cuando crecen no juegan entre ellas, están dispersas en toda la jaula. Entonces muestran conductas de aislamiento, muestran conductas, alteraciones de bueno, no del lenguaje, a lo mejor es un lenguaje para ellos, de vocalizaciones. Entonces tienen muchos parámetros en donde se pueden distinguir. Y si vemos las estructuras cerebrales alteradas, son las mismas que se han visto en el humano. Ok. Dice la doctora María Elena Moreno, ¿los individuos que presentan autismo pueden realizar metacognición? Pues sí, digo, ya aquí estamos pasando a otro nivel, pero las tareas cognitivas que pueden hacer son bastante interesantes, ¿no? Hay muchos estudios que se han hecho y nosotros estamos haciendo algunas pruebas de cognición en, en- en los niños, fundamentalmente en los niños. Estábamos trabajando con adolescentes cuando vino la pandemia, y ya después de la pandemia ya no se volvió a juntar el grupo, pero el grupo que sí hemos mantenido es el grupo de niños, grupo desde los 4 hasta los 12 años, y sí presentan, justamente ahorita estamos terminando un trabajo de tareas cognitivas y sí las manifiestan muy bien. Ahora, en el proceso de aprendizaje, sí hay una diferencia con los típicos, ¿eh? Nada más eso les puedo decir. Ok. Pregunta Verónica Duarte Villafaña desde Chiapas. ¿Tendrá información sobre el enamoramiento y la atracción? Es decir, ¿cómo se manifiestan? Sí, de hecho, la atracción se manifiesta y es muy manifiesta, al grado de que es el tema que meten problemas a las familias. Cuando nosotros observamos la atracción que hay en los jóvenes con autismo, es muy alta, ¿no? Bueno, es una atracción que pudiéramos decir similar a la de los no autistas típicos, pero es una atracción que ya no sigue todos los patrones que nosotros esperaríamos, y sí son manifestaciones conductuales mucho más exacerbadas. Ok. Dice el doctor José de Jesús González. Doctor Manso, por favor, ¿puede explicar la asociación entre la conducta sexual modificada por el medicamento y la conducta autista extrapolada a personas? Es decir, es claro que hay una modificación en la conducta de Monta, pero no me es clara la vinculación. Y agrega, aclaro, encuentro de mucho valor los estudios con modelos animales, solo no comprendo la relación en este caso. No tenemos ninguna relación. Lo que yo les acabo de mostrar es lo que empezamos a hacer con el modelo animal. ¿Cómo esto vamos a hacer lo que se le llama el aspecto translacional? Que eso es otro trabajo. El aspecto translacional es todo lo que se hace en un modelo animal y luego se pasa al humano. Ese es un camino que es bien complicado de recorrer, ¿sí? Pero, digamos, en términos generales, ¿sí? Los medicamentos que nosotros tomamos, los medicamentos que nos venden en las farmacias, el 80% de esos medicamentos vino de trabajos en animales, no vino de trabajos en humanos, ¿sí? El 80% de esos medicamentos. Pero para que esos medicamentos llegaran al estante, la
el esfuerzo translacional de pasarlo del modelo animal a pasarlo a un medicamento para humano ha sido de muchos años. Con la conducta sexual, como se los dije desde un principio, estamos en pañales. No sabemos todavía muchas cosas. No le puedo decir cómo se relaciona esto. Lo que sí le puedo decir es que estamos empezando con los modelos animales. Y esto que estamos empezando nos va a ayudar más adelante a entender la conducta sexual humana, bueno, de autismo humana. Pero ahorita no le podría yo decir exactamente en qué aplica. Yo les estoy dando estas evidencias, ¿sí? Tienen alteraciones en las latencias de montas, tienen alteraciones posiblemente en el proceso de erección, tienen alteraciones en la ovulación. Los óvulos fecundados tienen poca viabilidad. Bueno, los individuos que nacen de esos óvulos fecundados tienen poca viabilidad, se mueren temprano, ¿no? ¿Eso pasará en el humano? No lo sabemos, pero cuando menos estamos teniendo una luz por ahí. Tenemos que estudiar mucho al humano. Aquí, cuando hemos tratado de juntar, y tenemos un problema además, cuando hemos tratado de juntar adolescentes, que les decía yo que teníamos ya nuestro primer grupo de adolescentes, se perdió durante la pandemia, que nos costó muchísimo trabajo, porque ustedes mejor que yo han de saber que la sexualidad todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Y cuando hablamos con las familias de jóvenes con autismo, de que vamos a hacer estudios de conducta sexual, no muchos quieren, ¿eh? Es una reticencia a que se estudie la sexualidad en los jóvenes. Entonces, eso nos detiene a nosotros muchísimo, pero se tiene que hacer en algún momento. Bien, dice la doctora Gloria Santos. No, por favor, no somos piezas de rompecabezas. Eso la comunidad autista ya lo ha declarado símbolo de odio. Yo no lo dije sí, a lo mejor utilicé mal el ejemplo es un rompecabezas. Yo lo utilicé nada más como una metáfora para decir en dónde ya nos estamos empezando a consolidar y en dónde todavía estamos muy dispersos. Y en el estudio de la conducta sexual autista estamos muy dispersos. Ese es el mensaje que quise mandar. Nunca dije que somos un rompecabezas. Ujú. Dice Patricia Hernández, ¿hay consecuencias negativas si el adolescente autista toma el valproato para la epilepsia? No, si tiene epilepsia, sí, le dan a los jóvenes con autismo y con epilepsia, les dan valproato. Y no tiene ninguna consecuencia. La consecuencia del valproato se ha visto en las mujeres embarazadas que lo consumen. Ahí se ha visto. Pero si hay una mujer que no está embarazada y toma valproato o toma su té valeriana, o hay un hombre que tome valproato, no, hasta ahorita no se ha visto, ¿no? El impacto del valproato es que se tome durante el embarazo. Ok. Oscar Chávez pregunta, ¿cualquier daño tendría resultados parecidos? Me Cualquier, imagino que sobre con los modelos animales. cualquier daño este, de las estructuras neurales o esto. Sí, durante el embarazo. Sí, durante el embarazo hay múltiples causas, ¿no? Una son los teratógenos como el valproato, ¿sí? Otras son infecciones. Ya sabemos que si la mujer embarazada se infecta de rubiola, por ejemplo, es un virus, el niño tiene altas posibilidades de nacer y desarrollar autismo, ¿sí? Eh, el alcohol. Si la madre durante el embarazo consume alcohol, el niño puede desarrollar conductas autistas. Tabaco, la nicotina, este, en fin, y múltiples drogas, ¿no? Este, eh, de eso se han hecho varias preguntas al respecto, ¿no? ¿Por qué la tasa es tan alta?
¿Qué es lo que está pasando? Y aparentemente cada vez tenemos más niños con autismo. Eh, yo acabo de publicar un trabajo sobre una hipótesis de por qué puede estar incrementando. Ahí lo pueden ustedes encontrar, está en el Journal of Physiology. Y estoy hablando todo esto lo tomo con las experiencias del valproato. ¿Por qué nosotros escogemos el día 12 del embarazo para añadir el valproato y darle el valproato a la hembra y con eso las crías en las ratas nacen? ¿Qué pasa en el día 12? Bueno, pasa algo fundamental. El sistema nervioso se está empezando a formar. Están las primeras neuronas, está la primer placa. Lo primero que se forma en el sistema nervioso es un tubo. Se hace una especie de U en el embrión y luego se cierra. Y eso es lo que se le llama el tubo neural. En el momento que se cierra el tubo, si en ese momento yo le doy valproato, ese sujeto va a desarrollar autismo. ¿Qué tiene el cierre del tubo neural? Esa fue la pregunta que hicimos en el artículo este que salió publicado en enero de este año. ¿Qué tiene el cierre del tubo neural? Sí, bueno, el tubo neural cuando se está desarrollando no tiene vasos sanguíneos. Se desarrolla sin vasos sanguíneos. Después de que se cierra el tubo neural, los vasos sanguíneos empiezan a entrar a esa zona. ¿Qué es lo que yo propongo en ese trabajo? Que se cierre el tubo neural y no pueden entrar los vasos sanguíneos. El valproato detiene la entrada de los vasos sanguíneos. Cuando se detiene la entrada en ese momento de vasos sanguíneos, es mi hipótesis, se desarrolla autismo. Ah, ok. Eso es experimental. Sí. ¿Qué nos evita a nosotros, en los humanos, que en ese momento del cierre del tubo neural no entren los vasos sanguíneos? ¿Hay algo? Bueno, eso es lo que proponemos nosotros. Y ya hemos estado analizando, bueno, hasta ahí se quedó ese artículo, ahí está publicado, y ya hemos empezado a analizar diversas fuentes. Y cuando vamos al súper, encontramos que hay muchas cosas que pueden alterar el ingreso de los vasos sanguíneos durante el cierre del tubo neural. Entonces, estamos empezando a hacer un análisis de ese tipo de alimento. Estamos llegando a la conclusión que quizás el exceso de azúcar puede estar impidiendo en una mujer embarazada que en el cierre del tubo neural de su hijo en desarrollo, eh, ese azúcar está evitando que los vasos sanguíneos entren al tubo neural. Y eso pudiera ser. No lo sabemos, tenemos que demostrarlo, ¿no? Entonces se está trabajando con eso. No lo podemos mostrar en las mujeres. Tenemos que usar un modelo animal, ¿no? Y eso nos daría una luz para ver más adelante. Lo que sí sabemos, y muchas familias con autismo dicen que la dieta es fundamental. Entonces, eso todavía, simplemente el estudiar la dieta durante el embarazo es algo que tenemos que hacer todavía. Dice la maestra Diana Cárdenas, ¿podría compartirnos alguna referencia o autores donde se mencione esta frecuencia tan alta de diversidad sexual en personas con espectro autista? Sí, no las tengo aquí a la mano ni las tengo en memoria, pero si me mandan un correo, podemos compartir. Claro, claro, claro. La doctora, ay, Tere, dice, ¿qué se sabe de algunas vacunas en los primeros años de vida desencadenan el espectro autista? No, y eso está más que demostrado en todo el mundo.
Esta idea de que las vacunas desencadenan autismo fue por un médico inglés que hizo la publicación y entonces se desató. La publicación ya está retirada, pero se quedó la impronta, ¿no? Lo que sí se ha hecho es mucho trabajo sobre el efecto de las vacunas y el desarrollo de autismo. No se ha encontrado hasta ahorita ninguna evidencia de que las vacunas generen autismo. Esa es la información de la literatura. Nosotros no hemos hecho nada al respecto, ¿no? Pero la evidencia que muestra la literatura es que no hay ninguna correlación. Dice Óscar Chávez, en personas el espectro autista es varias cosas bastante diferentes, ¿no? Sí, no sé específicamente a qué se refiere, pero es un espectro de manifestaciones conductuales. Y si es un espectro de manifestaciones conductuales, es un espectro de alteraciones neurales. Ujú, ujú. Eh, bueno, yo creo que aquí queda claro que es importante esta comunicación que se haga más estrecha en investigadores que están en los laboratorios trabajando y haciendo muchas cosas sobre las cuales después nosotros vamos a ver y que hacemos otro tipo de investigación. Y yo creo que hace falta ese diálogo donde podamos aprender a escucharnos, aprender a no estar de acuerdo, aprender a discutir, y lo ideal sería que pudiéramos colaborar entre todo el mundo para hacer algo cada vez mejor, ir puliendo estas cuestiones, porque tenemos unas perspectivas muy distintas quienes trabajamos más desde la clínica o desde la pedagogía, y no en el laboratorio donde se están haciendo un montón de cosas que pues ni nos pasan por la cabeza. Se trabaja con modelos, pero los modelos sirven para dar ideas, no porque necesariamente tenga que ocurrir eso en los seres humanos. Hay cosas que son muy parecidas. Si vieron ustedes esa gráfica cuando la estaba señalando el doctor, el de la aproximación, la intromisión hasta llegar a la eyaculación, y estas ratitas que se tardaban 5 minutos. Yo estaba pensando en algunos humanos que, pues que a veces son más rápidos, ¿no? Que las ratitas en esas cuestiones. Es decir, nos parecemos en algunas cosas, tenemos cuestiones muy, muy semejantes, pero no tienen por qué ser exactas. Sirven de eso, de modelos, y hemos aprendido mucho, mucho de eso. Entonces, ojalá pudiéramos, por ejemplo, compartir investigaciones que hayamos hecho nosotras desde aquí al doctor Manso, y pudiéramos leer. Él tiene publicadas sus cosas en su página, muchos, muchos artículos, para que los leamos y entonces podamos crecer entre ambas partes. Doctor, bueno, no sé si usted quiera agregar algo para despedirnos, para despedirse, mejor Este, dicho. sí, a ver, aquí tiene que quedar muy claro que necesitamos trabajar hombro con hombro. Una cosa es la ciencia básica, que es en la que nosotros estamos metidos. Otra cosa es la ciencia translacional y otra cosa es la ciencia aplicada. Y ahorita me percato que estamos en los dos extremos. Ustedes están en la parte aplicada, nosotros estamos en la parte básica. Eso no quiere decir que uno está peleada con la otra. Simplemente tenemos que saber cómo integrar. Esta ruta de ciencia básica, translacional y aplicada es algo que ha existido desde siempre, ¿no? La ciencia básica siempre ha funcionado para finalmente el beneficio humano. Pero también es importante, y eso ya se los digo yo, de principio yo soy biólogo y dentro de la biología a mí me apasiona la evolución.
¿sí? Y si nosotros no tenemos una perspectiva evolutiva, nos podemos perder en el camino. No podemos dejar de lado, ¿sí? Que somos especies distintas, pero el instructivo que traemos para ser humanos, ¿sí? Son nuestros genes. En los genes es donde está la instrucción para que nosotros seamos como somos. Dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, etcétera, ¿sí? ¿Cuántos genes tenemos como humanos? Tenemos 25.000 genes. En esos 25.000 genes está codificado el humano. Y no son genes que nacieron, son genes que vienen de evolución. Y si nosotros comparamos nuestros genes con los genes de la rata, tenemos una similitud de genes brutal. Parecería que la rata tiene sus genes y nosotros tenemos los nuestros. Y la cucaracha, yo siempre le pongo el ejemplo a los estudiantes, que nosotros tenemos 25.000 genes y la cucaracha tiene 20.000 genes. Nos separan 5.000 genes nada más de la cucaracha. Algunos son los mismos, algunos son exactamente los mismos. Hay un gen que cuando se muta produce autismo en el humano, mostrado. Un gen, uno solo, mutado. Si trae esa mutación, ese sujeto va a desarrollar autismo. Ese mismo gen existe en ratones. En los laboratorios ya experimentalmente se ha mutado el gen del ratón. También desarrolla autismo. Entonces, nos parecemos en muchas cosas, ¿no? Entonces, no estamos peleados entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Simplemente es un proceso que se tiene que dar, que es lo que yo les comentaba hace un momento con esa hipótesis que lancé. ¿Cómo podemos probar qué alimentos nos van a alterar la irrigación del tubo neural? Va a ser muy complicado si lo hacemos en humanos. ¿Cuántas mujeres se van a prestar a, a- o- a su niño en desarrollo? Es muy complicado, ¿no? Tenemos que echar mano de ciencia básica y luego hacer la cuestión translacional. Y eso es lo que se ha hecho, vaya, por siglos. Desde que el hombre hace ciencia se ha hecho esto, ¿no? Y sí, efectivamente, también hace un par de años publicamos un libro de medicina translacional, porque justamente veíamos nosotros que había un vacío aquí. Había un vacío en el cual no teníamos este tipo de interacción entre los que hacemos ciencia básica y los que hacen ciencia aplicada, y que es muy necesario, como usted mismo ha dicho ahorita, maestro Francisco. Bueno, pues agradecemos profundamente el haber dado esta conversación, haber compartido cosas que yo creo que nos invitan, una, a escuchar, a reflexionar, a analizar y también a trabajar para publicar, porque es sencillo la crítica a lo que está publicado. Habría que ver cuánto hemos publicado. Y ahí es donde nos queda una tarea grande y yo creo que se puede abrir una comunicación con con el doctor Manso, con la Universidad Veracruzana, que están haciendo cosas sensacionales. Por cierto, ya viene el segundo simposio sobre cerebro sexual y ojalá podamos entrar y aprender y compartir. Doctor Jorge Manso Denis, muchas gracias por esta conversación que yo la tomo como una provocación, una invitación para seguir creciendo y colaborando y sobre todo trabajar y publicar, porque a veces eso es lo que nos falta. Muchas gracias a todo mundo.